Buenos días, gracias por venir con este lluvioso día. Es un lujo tener tanto público. Gracias también al Museo del Prado, al Departamento de Educación, Paloma Málaga, Ser de Frutos, Elena, por la invitación para hablar de pintura toledana. Especialmente me dieron a elegir qué cuadro me gustaría hablar y elegimos Luis Tristán. Elegimos Luis Tristán porque es uno de los pintores más importantes que hay en Toledo, en la Toledo barroca de primer tercio del siglo XVII, y con una reciente donación que se hizo en el Museo del Prado de Plácido Arango, elegimos este cuadro Calvario como protagonista de esta conferencia, que espero que les guste. Vamos a hablar primeramente de la trayectoria biográfica de Luis Tristán y después vamos a pasar a analizar su obra. Luis Tristán es un pintor que nace hacia 1580-1586 en un lugar cercano a Toledo, y es aquí en Toledo donde va a tener su primera formación, con pintores como el Greco, que es uno de los pintores más importantes, que viene a Toledo en el año 1577 y que Tristán forma parte de su obrador o taller, pero también va a tener esa influencia de los pintores naturalistas, unos pintores naturalistas que, como luego veremos, también van a protagonizar esa primera parte de Toledo en el primer tercio del siglo XVII. Ese es uno de los retratos que conocemos, posiblemente de Luis Tristán, que seguramente lo conocen porque hace poco estuvo en la exposición Copiado por el Sol, que nos refleja muy bien la forma de trabajar de Sterling, que fue uno de los primeros creadores de esos anales de historia del arte. A raíz de la última cena que suponemos que se conserva en las islas, que va a ser muy importante, como ya luego explicaré, Sterling pidió al dibujante William Barclay que hiciese este retrato, tanto a plumilla como un dibujo de Luis Tristán, más o menos para poder conocer su rostro. Entonces, me parecía bonito traer el personaje del que vamos a estar hablando en esta hora. Tenemos este autorretrato de posiblemente Luis Tristán, un autorretrato que no sabemos dónde se conserva, seguramente en una colección privada madrileña, y que sí que refleja muy bien pues, ese gusto por la pintura que había en Toledo, sobre todo por los retratos. Si, por ejemplo, nos vamos al Conde de Orgaz, la obra cumbre del Greco, vamos a ver en el friso inferior esos retratos con esas gorgueras, esos cuellos de lechuguilla o esas golas. O luego también tenemos esta representación, más o menos entre las tres se parecen. Luego vamos a ver cómo también Tristán se autorretrata en retablos como Yepes en 1615, cuando empieza su construcción, como ya luego posteriormente os voy a mostrar. Y aquí tenemos un cuadro muy importante que recientemente he podido comprobar que sí que existe. Yo encontré una foto de este cuadro en el Archivo Ametller de Barcelona, donde aparece, suponemos que es un pintor, porque en su mano derecha sostiene un pincel, que es uno de sus atributos más importantes. Si recuerdan el cuadro de Jorge Manuel Teatocópuli, pintado por el Greco, que se conserva en Sevilla, también lleva un pincel muy parecido a este. También tenemos esta famosa gola, esa lechuguilla, como bien la denomina Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la Lengua Castellana, en el cuello, que era una de las modas que había en Toledo en la segunda mitad del siglo XVI, como bien sabemos por los cuadros o retratos del Greco. Entonces, este cuadro, había unas notas en ese archivo de Barcelona que decían que representaba a Luis Tristán. Y sí que puede ser, sobre todo por esas facciones que luego veremos en Yepes, cómo se asemejan. Luis Tristán viene de una familia más o menos acomodada. Su madre, Ana de Escamilla, regentaba un mesón en la calle del Barco, el mesón de la Fruta Vieja. Sobre mesones y más posadas, y sobre todo esa información del barroco es muy importante, la obra de Leito Piñola, La mala vida en la España de Felipe IV, que es clave para entender pues, este tipo de vida que había en el siglo XVII, tanto en Toledo como en otros puntos de España. Su madre vive en la calle Barco, regentaba el mesón de la Fruta Vieja, y Tristán es donde va a pasar sus primeros años de vida y donde va a tener su taller u obrador. Obrador, que es la palabra con la que se conocía en el siglo XVII a los talleres de artista, una palabra que hoy en día se sigue manteniendo. Por tanto, vamos a ver cómo Tristán va a estar en Toledo y va a conocer la pintura del Greco, de pintores como Luis de Carvajal,
y va a decidir irse a Italia. Antes de irse a Italia, Tristán le tenemos documentado entre 1603 y 1606 en el taller u operador del Greco. Un Greco que, como bien saben, hizo diferentes producciones en serie de sus temas más conocidos y repetidos. Aquí, por ejemplo, tenemos temas importantes como es ese Cristo con la cruz a cuestas del Museo de Arte Decorativo de Buenos Aires o la Magdalena del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que pertenecía a Cánovas del Castillo. Es decir, con esa serie de producciones, el Greco transformó el mercado de arte y de pinturas en la Toledo del primer tercio del siglo XVII, sobre todo porque el Greco crea el modelo y la clientela, como ya se ve en los inventarios y en la documentación recogida, apuesta por estos temas, sobre todo del Greco, y Tristán va a continuar su estilo, pero con una personalidad propia y muy subjetiva, como ya iremos viendo. Es muy importante al respecto el paso en 1604 por Toledo de un pintor italiano que seguramente conocen, que es Orazio Borgiani. Orazio Borgiani va a pintar un Cristo que se conserva en el Palacio Arzobispal de Toledo, que tiene muchas semejanzas con el Calvario que vamos a explicar, pero ya no solo con el Calvario, sino con los crucificados de Domenico Totocopuli. Sobre todo, un Cristo con esas anatomías fuertes, con esos troncos de la cruz que se aplanan, donde reposan los pies. El Cristo, que esto va a ser una moda muy importante que hubo en Roma en el primer tercio del siglo XVII, y sobre todo por esa inserción de la figura en el paisaje y elaborar una especie de vista o de paisaje que nos recuerda seguramente a la Jerusalén celestial. Esto es muy importante porque vemos como Toledo, que era cabeza primada de España, sobre todo por esa catedral, demanda pintores y demanda sobre todo nuevos encargos de pintura, y tanto pintores como Borgiani u otros italianos que luego vendrán como Saraceni, por ejemplo, o pintores de la escuela madrileña, van a convertir de Toledo un fuerte foco de pintura barroca de primer tercio del siglo XVII. Por tanto, quédense con Borgiani porque va a ser muy importante para el desarrollo y evolución de Tristán. También Tristán, en su estilo, va a mezclar tanto la influencia veneciana que recoge de su maestro, el cretense, el Greco, con la pintura que se hacía en estos momentos en España. Como bien saben, la pintura que se hace en el Escorial. Y es muy importante en ese aspecto la figura de Luis de Carvajal. Luis de Carvajal, hermano de Juan Bautista Monegro, va a tener un estilo muy interesante para los intereses de Luis Tristán, especialmente la Magdalena, con esa inserción de la figura de más de 3/4 en el paisaje y con ese bodegón. Recordemos cómo Tristán es un buen bodegonista, como vamos a ver en sus cuadros, pero luego también Luis de Carvajal sabemos que hace un viaje a Roma, que pertenece a la Academia de San Luca, y que allí en Roma pues, descubre esas manieras alargadas, esas formas alargadas, y viene a España con esas formas alargadas, que vemos, por ejemplo, en el San Blas, que recientemente viene a Sacristía de Yepes. Ese San Blas, con esa capa pluvial, si se fijan, va a recordar mucho esos bordados de oro a lo que se hará luego con San Agustín en el entierro del conde de Orgaz del Greco. Es decir, eso es de la pintura de más calidad que ve el Greco en Toledo, cuando viene Luis de Carvajal y con esas formas alargadas. Si pensamos, por ejemplo, en Berruguete, Berruguete vuelve de Italia sabiendo esta maniera alargada, sobre todo que se ven pintores como Pontormo, Salviati, Volterra, es decir, un canon como el que usaba Parmigianino, de más cabezas de lo habitual. Por tanto, tenemos ese naturalismo que aprende de estos pintores, más las formas cretenses de índole veneciano que descubre con el Greco. Tristán, sabiendo la buena experiencia del Greco y de Luis de Carvajal en Italia, va a plantearse un viaje a Roma. Un viaje en Roma que, según nos relata Giuseppe Martínez, lo hizo en compañía de Giuseppe de Rivera, el españoleto. Estuvo en Roma entre 1606 y 1612 y es en Roma donde va a descubrir ciudades como Venecia, Milán, Florencia, que conocemos gracias a las anotaciones que hizo Tristán en el libro de Vasari que publicó Xavier de Salas y Fernando Marías. Unas anotaciones que son muy importantes para los investigadores porque se descubre el pensamiento artístico del pintor y luego descubrimos la estancia del pintor en determinadas ciudades. En Roma sabemos lo que está pasando en el primer tercio del siglo XVII.
Una pintura donde va a destacar Caravaggio y donde va a haber muchos seguidores de esta pintura naturalista, de esta terribilidad y sobre todo de este terrible naturalismo que se basa en esos juegos de luces y sombras, que es el modelo y los modos de pintura que van a influenciar en el joven Tristán cuando va a Roma. Otra vez, Orazio Borgiani, ya les digo, una de las figuras más importantes. Tenemos la suerte de tener este cuadro aquí en Madrid, en la Academia de San Fernando, donde se ve muy bien esto que les vengo contando. Es decir, esos pasajes de sombra, esos focos que iluminan especialmente los rostros y las manos para captar esas desgarradoras expresiones, y luego también esas luces que van directamente a los plegados y que hacen que los plegados pues tengan diversos colores. Por ejemplo, en el blanco, unos blancos con zonas de sombra, zonas más iluminadas. Eso es el naturalismo que va a conocer Tristán, pero ya no solo Tristán. Otros pintores con los que coincide Tristán, como son Pedro de Orrente, Juan Bautista Maíno, como bien conocen por la exposición magnífica que hubo aquí, o Pedro Núñez del Valle. Son pintores que van a Italia, pintores que descubren este naturalismo, tan influenciados por Caravaggio, y que luego vuelven a España y desarrollan su obra con estas temáticas. Aquí les pongo, por ejemplo, un cuadro muy interesante de Giovanni Baglione, El amor sacro y amor profano, de la Galería Nazionale de Arte Antica, que también nos habla muy bien de lo que les vengo contando, es decir, esas zonas más sombrías, esa luz dirigida a las partes que a mí me interesan, como son la pierna, en este caso, ese rostro de ese ángel, y luego la figura del diablo va a recordar mucho a Tristán en las representaciones que él hace, sobre todo de temas religiosos. Como bien les he dicho, Tristán coincide con Maíno en Roma y, como ven, las obras de Tristán y de Maíno son muy similares, como vemos en este San Pedro. Estos dos San Pedros los pudimos ver en París, en la exposición que hubo de Velázquez recientemente, y es el San Pedro de Maíno, que tiene el gallo recientemente adquirido por el Museo Louvre, y el San Pedro de Poznan, Polonia, de Luis Tristán. Estos dos cuadros, evidentemente, se ven muy influenciados por la obra de Caravaggio, San Mateo y el Ángel, de la colección Giustiniani, que fue destruida en la Segunda Guerra Mundial con motivo de un incendio. Vemos esos pies toscos en primer plano y esa posición sedente de cruzar las piernas, cómo van a influir en la obra de estos pintores que van a Roma a encontrar nuevas fórmulas compositivas. Es una pena que se haya destruido este San Mateo, que fue pintado para la Capella Contarelli en Roma, que conocerán. Sabemos que Tristán, después de su estudio y aprendizaje en Italia, seguramente en casa de Luis de Oviedo, que era un canónigo de la Catedral de Toledo, que fue a Roma como canónigo, y seguramente por la documentación sabíamos que acogía en su casa a un tal Luisi Pittore, que suponemos que es Luis Tristán. Luis de Oviedo fue muy importante, de hecho apareció en la novela de caballerías Vida del escudero Marcos de Obregón, de Vicente de Espinel, y tenía mucha relación con Sandoval y Rojas. Por tanto, se ven muy bien esas trazas. Es muy importante estudiar los pintores desde otras perspectivas, no solo con su obra, sino con sus relaciones artísticas y sus relaciones con la curia, como en este caso. Después, sabemos por las anotaciones de Fernando Marías y Xavier de Salas a la obra de Vasari que Tristán pasa por Sevilla porque ensalza la obra de Torrigiano. No sé si conocen el Museo de Bellas Artes de Sevilla, hay un San Jerónimo, una escultura maravillosa, pues que Tristán la ensalza como una de las mejores piezas. Por tanto, sabemos que en Sevilla se va a establecer durante un tiempo, suponemos que corto, antes de su parada definitiva en Toledo. Y es aquí donde se ve muy bien ese estilo que les vengo contando. Es decir, un canon alargado manierista propio del Greco, como vemos en esta Inmaculada, pero a su vez ya esa inmersión del naturalismo. O sea, un naturalismo que se ve aquí muy bien en el paisaje, en esos ocres que tiene la figura, la composición y sobre todo en esos ángeles. Aquí se ve muy bien que ya Tristán ha avanzado un poco más, ya no es ese estilo subjetivo del Greco, sino que es un estilo mucho más naturalista, pero con esas reminiscencias grequianas. Esta es una de las últimas obras de Luis Tristán, que es de 1624, también está en Sevilla, en la catedral.
que refleja muy bien ese estudio en Italia. Sobre todo le recordarán muy bien a esas Piedades de Miguel Ángel por ese fuerte influjo de las anatomías y especialmente esa posición que nos puede recordar a Piedades como la Pietà Rondanini o también a los grabados de Durero con el tema de la Trinidad y por supuesto a su maestro el Greco, que como bien saben en Santo Domingo el Antiguo hace una magnífica Trinidad que se conserva en el Museo del Prado. Por tanto, vamos a ver aquí, ya en una de sus últimas obras, esa influencia de estos dos motores, tanto la pintura naturalista, ese aprendizaje por Italia, y su Greco, al que nunca olvida y al que va a ser deudor en toda su producción. Fíjense en los plegados cómo caen, eso es lo que hemos visto antes en los pintores de primer tercio del siglo XVII, que están en Roma, así hasta llegar a Toledo. Suponemos que Tristán está en Toledo a partir de 1612, de 1610 a 1620 es la década más prolífica de Louis Tristán, un pintor que va a morir muy joven en el año 1624, y es aquí en Toledo donde se está configurando la Iglesia está configurando el modelo de artes visuales, sobre todo ese gusto por el naturalismo y sobre todo alejándose un poco de las pautas estilísticas del Greco, un Greco que tiene muchos encargos, pero que a su vez es muy conflictivo. Con el Cabildo, con la Catedral, son famosos sus problemas con las contrataciones de pinturas y entonces, a partir del sínodo diocesano que se hizo en el año 1601 con Sandoval y Rojas a la cabeza, Sandoval y Rojas, que va a estar en el pontificado de 1599 a 1618, es cuando la Iglesia va a configurar ese modelo de artes visuales, es decir, con una pintura mucho más naturalista y sobre todo con ese gusto artístico por la pintura de Tristán, de Maíno, de Orrente, Alejandro del Barte, Sánchez Cotán, es decir, una pintura mucho más realista, mucho más naturalista, alejándose un poco de las pautas del Greco. Esas son las primeras obras que conocemos de Louis Tristán. La Sagrada Familia de Minneapolis, que pertenecía a la colección Contini Bonacosi, fue pintada en el año 1613, justo cuando llega a Toledo y sobre cuando se pinta el Calvario, al que luego nos vamos a referir. Se ve muy bien esa influencia de los modelos, tanto de Borgiani, de Cavarocci, incluso de Rafael, en esas Sagradas Familias, es decir, de todo lo aprendido en Italia. Y se ve muy bien ese efecto y esos juegos de luces en los plegados, sobre todo ese plegado amarillo de San José, donde crea esos huecos a través de la luz, que esto va a recordar mucho al Greco. Si ven el apostolado del Greco, les aseguro que esas túnicas y esos mantos se crea esa especie de hueco, que a su vez es como muy del manierismo fiorentino, todo este tipo de soluciones y de fórmulas. Y luego tenemos la Sagrada Familia de Belinda George Castle, Escocia, que es uno de los Tristanes más insólitos y más desconocidos. Lo siento por la foto, fue la que me mandaron desde la institución privada de Escocia, pero que nos habla muy bien de ese Tristán que busca otro tipo de fórmulas compositivas y otro tipo de soluciones. Y sobre todo quiero destacar ese canon alargado del niño. Si se fijan, es un niño con un canon bastante más alargado del habitual, que sí que recuerda a estas pinturas de Correggio, Parmigianino, del Greco. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho, espero que a ustedes también, que es el plato con esas frutas, ese bodegón. Recordemos cómo el bodegón nace en Toledo, de la mano de Blas de Prado, que fue, según Pacheco, el que introduce el bodegón en la pintura toledana. Lo sabemos porque Juan Sánchez Cotán dice que Blas de Prado fue quien le entregó una especie de manual, una especie de retórica de cómo introducir naturalezas muertas en la pintura. Por eso, en Toledo va a ser tan importante ese culto a la naturaleza muerta y ese culto al bodegón. En Toledo vamos a tener pintores muy importantes que conforman ese Toledo de la segunda mitad del siglo XVI y ese Toledo del primer tercio del XVII. Pintores como Antón Pizarro, que tienen aquí un magnífico retrato, también en una colección particular, donde se ve lo que ya les he explicado, ese gusto por la retratística, tanto de Pantoja de la Cruz como del Greco, que seguramente les recuerda. Luego también tenemos reminiscencias flamencas con ese paisaje, es decir, aquí estamos ya entre la transición entre un retrato ya
con influencia flamenca y esas fórmulas que crea el Greco, con esa especie de gorguera, esa ropa negra propia del reinado de Felipe II y con los escudos heráldicos tan importantes, en este caso de la familia Solís. Ese es un cuadro maravilloso. Antón Pizarro, que según Ceán Bermúdez perteneció al taller del Greco, se sabe poco de Antón Pizarro, pero es un pintor, la verdad, que tiene pues, esas fórmulas compositivas que trae de Escorial y es una pintura como mucho más arcaica en comparación con lo que se va a hacer luego. También en el taller lo conforman pintores como su hijo, el propio Jorge Manuel Teotocópuli, con este cuadro tan interesante, que como ven son las fórmulas que emplea el Greco, con esos escorzos en la parte inferior de los ángeles, que Jorge Manuel saca de otros cuadros. Según Pacheco, en el taller del Greco había modelinos y diferentes bocetos que los demás pintores podían usar para pintar como él lo hacía. Aquí se ven muy bien esas frases que dice Pacheco que nos alumbran de cómo podía ser esa magnífica fábrica de grecos o de pinturas pintadas a lo greco. Ese es uno de los primeros desnudos del arte español y está en la iglesia parroquial de Titurcia, en Madrid. Pertenecía a un retablo que se desmembró y la verdad que merece mucho la pena por lo extraño del tema y sobre todo por ese paisaje que ya se va conformando en la parte inferior. Es decir, si el Greco hubiera pintado esto sería un paisaje mucho más extravagante, un paisaje pues mucho más sombrío. Sin embargo, ya con el naturalismo se ve muy bien, por ejemplo, en las predelas del retablo de San Pedro Mártir de Maíno, ya se va incorporando el paisaje a lo que son las obras de arte, como luego veremos en el Calvario. Un pintor que me gusta a mí muchísimo es Alejandro de Loarte. Alejandro de Loarte, que si bien es cierto, se parece mucho a Tristán en la obra que conservamos de él, en el San Francisco Muerto, que se conserva en el convento de Capuchinas de Toledo. Bueno, quiero decirles que Toledo, hay mucha pintura escondida en Toledo, por eso hay que ir bastantes veces y ver pintura en conventos, aprovechar las Semanas Santas, que es cuando abren los conventos, para ver este tipo de pinturas y de representaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos el San Francisco, que aparece difunto, como le encontró el Papa Nicolás V, que sí que puede recordar a Tristán por esa iluminación tenebrista. Y luego tenemos la vida mundana que se hacía en las ciudades con los mercados. Aquí es un cuadro muy bonito que es la venta de volatería en la plaza de Zocodover, en Toledo. Si se fijan, al fondo están los edificios de Zocodover, tal y como se conforma hoy la plaza rectangular. Y en primer plano tenemos la casquería, la caza tan importante que se vende en la Toledo de los mercados y en las ciudades, como la importancia de las ferias en el barroco. Por ejemplo, en Medina del Campo y todas las ciudades tenían pues, este tipo de representaciones. Es decir, me gusta mucho este cuadro porque se asemeja un poco a lo que era la vida en el barroco. Y si se fijan en los tonos y en los tipos, recuerda mucho a ese aire tristanesco que se da a las composiciones. Un cuadro maravilloso. Pedro de Orrente también es un pintor que, como bien sabemos, pintor murciano, que va a Valencia y que va a Toledo, y que también estudia en Roma y en Venecia, comúnmente conocido como el Bassano español, sobre todo por esa manera de hacer rápidamente sus composiciones, por incluir cobres en la composición y sobre todo por incluir temas del Antiguo Testamento, al igual que lo hacía la Bottega de Bassano en Venecia. Aquí tenemos también cuadros muy importantes que nos recuerdan ese aire tristanesco, como ya les he dicho antes, como el San Juan Bautista de la Catedral de Toledo, que recuerda a su vez al Santo Domingo el Antiguo del Greco. Si van ahora a Santo Domingo el Antiguo en Toledo, van a ver en el retablo cómo se conserva un San Juan Bautista muy parecido. Y luego tenemos esa representación del milagro de San Ildefonso, es decir, cómo la Virgen va a bajar a la Catedral de Toledo, a ese pilar de descensión, a ponerle la casulla a San Ildefonso, que es el patrón de Toledo. Este cuadro, hace poco que lo he visto, se conserva en el Cigarral del Ángel Custodio. También merece mucho la pena la visita a este Cigarral por ver este cuadro, que es una maravilla de la pintura barroca. Luis Tristán sabemos que tiene mucha relación con Sandoval y Rojas, que fue uno de los cardenales que más le apoyó. De hecho, Tristán en muchas de sus obras le retrata
como homenaje y también por esta gran amistad que les unía. De hecho, Sandoval y Rojas tenía una crucifixión de las más dramáticas que se conocen en la capilla de Santa Marina, que estaba en la Catedral de Toledo, y suponemos que es esta crucifixión, donde se ve muy bien esa terribilidad propia de los Cristos expirantes, Cristos a punto de morir, y por tanto vamos a ver como que Sandoval y Rojas es raro que no tenga ese gusto por el Greco, esa afición por el Greco. Sin embargo, va a apoyar a otros pintores de corte más naturalista. Por ejemplo, luego se sabe que a Toledo vienen pintores como Carducho, Eugenio Cajés. Es decir, las modas de pintura se van trasladando, es decir, de una pintura mucho más extravagante que hacía el Greco a una pintura mucho más naturalista, como es esta. Ese es un retrato que Paul Lefort consideraba como una de las obras maestras de escuela veneciana que hizo Tristán, y hoy en día se conserva en la sala capitular de la Catedral de Toledo. Sin embargo, lo más importante para lo que venimos hablando es cómo Maíno va a crear uno de los retablos más importantes en Toledo a principios del siglo XVII. Concretamente en 1612, lo finalizará en 1614 el retablo de San Pedro Mártir, el retablo de las 4 Pascuas que se conserva en el Museo del Prado. Es decir, ese tipo de representaciones van a influir mucho en los encargos que harán las parroquias y las iglesias a pintores como Tristán u otros pintores como Jorge Manuel, como hemos visto en Titulcia. Nos fijamos que son las fórmulas aprendidas en Roma, esa luz artificial a veces, pero esa luz que interesa resaltar esas anatomías y sobre todo esa definición de las líneas y luego esos magníficos bodegones. Nos fijamos en el libro, por ejemplo, del Evangelista. Entonces vamos con Tristán, un Tristán que colabora en retablos tan importantes como Yepes. Nos fijamos aquí. Tenemos aquí esta maravillosa Magdalena que conserva el Museo del Prado, que si se fijan está en uno de los huecos, en el hueco de la izquierda. Es decir, unos retablos historiados con diferentes tipos de representaciones, tanto adoraciones en la parte de abajo, Cristo camino del Calvario, Cristo apaleado, la ascensión, la resurrección, es decir, temas del Antiguo Testamento, temas que Tristán toma de los evangelios y que representa en las parroquias que le contratan. Esto va a ser muy típico de estos pintores de Toledo. Sin ir más lejos, el Greco en Illescas, por ejemplo. Bueno, aquí les traigo esta maravilla que pueden ver en las salas del Museo del Prado. Luego también tenemos otros retablos de Tristán que se han desmembrado. Este concretamente perteneció al retablo del convento de las Jerónimas de la Reina y a principios del siglo XIX el barón Taylor lo compró y se lo llevó fuera de España para la Galería Española de Luis Felipe en el Museo Louvre. Por tanto, vamos a ir viendo cómo estas composiciones van a ser las que triunfen, las que tengan su éxito en el mercado toledano de entonces, o el convento de Santa Clara, que pinta ya en 1622. Pero luego también, rápidamente, vamos a hablar de otros santos de Tristán que uno se encuentra en las clausuras de Toledo. Unos santos que tienen mucho que ver con la influencia del Greco, unos santos que reflexionan sobre la vida, que siempre aparecen pintados con cabezas pequeñas y con formas alargadas para recordar sobre todo esa influencia de su maestro. Y aquí tenemos este que es una maravilla, que es la Virgen se aparece a San Bernardo en el convento de San Clemente de Toledo. Esto es muy difícil de ver, por eso les traigo esta foto para que se fijen en los plegados y sobre todo en la composición. Una composición que recuerda mucho al San Jacinto del Greco que se conserva en Nueva York y en Pensilvania. Es decir, es la lactancia mística como la Virgen la de amamantar a San Bernardo. Pero vamos, lo que más destaca es esos blancos, cómo la luz juega con esos blancos y cómo crea esas sombras y esos artificios para crear el hueco. Y bueno, una serie de santos penitentes, santos que inserta en un paisaje a menudo rocoso, para que vean ustedes el tipo de devoción, el tipo de penitencia que había en el mercado artístico en la Toledo del siglo XVII. El bodegón, como hemos dicho antes, tan importante en la pintura de Tristán, un bodegón que aquí vemos en San Antonio Abad o en Santo Domingo, con esos libros, con ese tintero que seguramente les recuerda a Velázquez, a ese bufón don Diego Primo de Acedo.
y unos bodegones que van a influir sobre todo en los seguidores que luego tiene Tristán, porque Tristán tiene taller y luego sabemos que entran pintores a trabajar con él, como Juan de Chirinos, Perro de Camprovín o Herrera el Viejo. Es decir, Toledo era muy importante y pintores andaluces iban a Toledo a estudiar, como es el caso de Herrera el Viejo. Aquí tenemos otros seguidores, pintura no tan conocida de Toledo, como son Alonso Florín, con ese Santo Domingo del Museo de Santa Cruz, o Blas Muñoz, donde vemos que la composición realmente es muy parecida, es idéntica. Ese intento por hacer esas naturalezas muertas, esas calaveras de reflexión, esos cristos que nos recuerdan mucho al maestro, es decir, esos conocimientos que se van difundiendo y cómo se van transmitiendo los modelos. ¿Se fijan? Por eso es tan importante estudiar ese tipo de relaciones en la pintura, que es como mejor se entiende el contexto de la pintura toledana, sobre todo porque para entender a un pintor pues es muy importante saber qué hacen otros pintores. Esto es una adquisición reciente que ha hecho el Museo del Greco, que es el San Matías, que es un apóstol que salió en subasta hace 2 años y el Estado español lo compró para el Museo del Greco. Creo que dentro de unos meses se expondrá en sala. Por tanto, les invito al museo a que vengan a ver esta maravillosa obra de Tristán. Y el otro, el San Pablo, el que lleva su mano a la boca, es un cuadro que también salió en comercio recientemente y que fue adquirido por una colección particular. Son unos cuadros magníficos que nos hablan que, al igual que el Greco, Tristán hacía unos apostolados también en clave naturalista. Sobre todo en esa clave, como ya les he explicado antes, dentro de ese tenebrismo, tenemos unas pinturas corpulentas, realistas, sobre todo se ven muy bien esas arrugas de la frente y especialmente con esos focos de iluminación que tanto aprendió en Italia. Una iluminación que va al rostro y a las manos, sobre todo para captar esos rasgos de la expresión y para que sea una expresión mucho más conmovedora. Fíjense en los tonos cómo imita el Greco, es decir, esa luz que va a los tonos de la túnica y a veces convierte en blanquecino. Por ejemplo, en el San Pablo sé muy bien cómo ese rojo se transforma, o en el San Matías. Luego también Tristán es retratista de unos retratos bastante interesantes, como el retrato del cardenal Niño de Guevara, que se conserva en el Museo del Greco, con esa mirada inquisitiva y seria, sobre todo dirigida al espectador, y con esa influencia de los retratos de cardenales de papas, como de Rafael o de Tiziano, que nos va a recordar esa estancia suya en Italia, o el retrato de monje que se conserva aquí, de Carmelita, que se conserva aquí en el Museo del Prado, con esos blancos tan impolutos y sobre todo con esa mirada que dialoga con el espectador, tan importante. De esta manera entramos en el Calvario de Luis Tristán, que es la obra por la que hemos venido esta mañana. Es una de las obras más importantes de Luis Tristán, especialmente por cómo está concebida. Cristo muerto, flanqueado por la Virgen y San Juan, y especialmente es donde vamos a ver todas esas fórmulas y soluciones empleadas en su pintura, que hemos visto que Tristán aprende en Roma, esa terribilidad, ese gusto por la pintura caravallesca, ese gusto por esos focos lumínicos que contribuyen a la terribilidad de la pintura, y también ese gusto por las figuras alargadas de su maestro, del cretense, del Greco, y luego esos tonos verdosos que sí que nos va a recordar mucho a la pintura del Greco. También es muy importante las anatomías, esas anatomías que hemos visto, por ejemplo, descubre Tristán en las Piedades de Miguel Ángel, en esos Cristos de Miguel Ángel que puede ver Tristán en Roma o en otras ciudades de Italia. Y luego también justo ese momento crepuscular que es cuando se produce el Calvario. Un Calvario que, como bien sabemos, como nos dicen los evangelistas, cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, según nos cuenta San Marcos, en su capítulo 15. Es decir, Tristán se basa de los evangelios para conformar este tipo de composiciones. Por ejemplo,
Calvario, que como bien sabemos, en arameo significa lugar de la calavera. Por eso es tan importante representar esta crucifixión dentro de un paisaje rocoso, de un paisaje crepuscular y sobre todo dar esa perspectiva y aire a la cruz, porque comúnmente los crucificados del Greco en muchas ocasiones se representan con fondos oscuros, como pueden ser, por ejemplo, aquí hemos visto el Cristo de Velázquez, por ejemplo, para que impresione más. Aquí Tristán, para dar un poco de aire y atmósfera a la cruz, va a representar ese paisaje que representa Toledo, como luego vamos a ver. Luego también son muy impresionantes esos gestos de compasión, esos gestos conmovedores, tanto de la Virgen como de San Juan, que contemplan a ese Cristo muerto. Y tenemos diferentes elementos que ya reconocen ustedes en las crucifixiones, como la tibia o la calavera, que hacen relación a la muerte de Adán y Eva y que es una indicación como Cristo triunfante que ha salvado a la muerte, que va a resucitar, como que ha vencido a la muerte. Luego también les hablé antes de esas cruces aplanadas, sobre todo en los troncos, que aparecen aplanados, donde va a colocar las manos y los pies. Eso va a ser muy típico de Orazio Borgiani y es una moda que se impuso en Roma en el primer tercio del siglo XVII, donde va a colocar justo las extremidades en los troncos de la madera. Esa cruz arbórea es muy importante, lo de la cruz, ese culto a la cruz. Especialmente vamos a recordar expresiones como la de tocar madera, que vienen aludiendo a ese madero de la cruz. Y luego también quiero destacar especialmente, como ya luego iremos viendo, ese paño de pureza, que va a ser muy importante, cómo esa pierna derecha se eleva un poco sobre la izquierda, que eso va a ser muy típico de la escultura que Tristán ve en Roma. Luego vemos elementos como el sol y la luna, no sé si con la imagen lo pueden llegar a apreciar, yo creo que sí que se ve. Es decir, hay como diferentes elementos y ese aire que da a la composición, que es como una de las composiciones que es muy importante, es cabeza de serie, porque va a ser un tema muy repetido por Tristán y por su taller. Y bueno, Luis Tristán va a tener, ya luego explicaré, como dos Cristos que van a ser como su identidad más importante. El Cristo muerto y el Cristo a punto de expirar con la cabeza alzada. Aquí tenemos antecedentes de lo que pudo ser la pintura de Tristán, que es decir, es la pintura que se hace en Toledo. Aquí tenemos ese Calvario con donantes de la Iglesia del Salvador en la capilla de los Cedillos de Toledo, que es de Correa de Vivar. Aquí ven una pintura mucho más arcaica, una pintura propia de la segunda mitad del siglo XVI, por tanto, sí que me viene muy bien traerla para explicar lo que es el naturalismo, es decir, una pintura mucho más realista, mucho más viva, que no tiene nada que ver con esa pintura, de formas mucho más renacentistas y con influencias flamencas, que se ven muy bien en el paisaje, en la inserción de los donantes, en la composición. Si se fijan en la figura de Tristán, pues vemos cómo evoluciona la pintura en más o menos en 50 años. Pero lo que es muy importante es cómo los Cristos, desde el siglo XIII, se representan con tres clavos, es decir, unos Cristos sufrientes, unos Cristos que han sufrido en la cruz y que a partir del gótico ya se empiezan a representar con ese retorcimiento que provoca los tres clavos. Recordemos con el románico se representan con 4 clavos, unos Cristos mucho más pausados, mucho más solemnes. Sospechamos que este Cristo en la cruz muerto, flanqueado por la Virgen y San Juan, fue uno de los encargos que se hicieron a Tristán una vez que llega a Toledo en el año 1613 por el monasterio de las Islas de Toledo. Según vemos en la documentación, el monasterio de las Islas va a encargar a Luis Tristán en el año 1613 un crucifijo muerto con la Virgen Nuestra Señora y el Señor San Juan. Sobre todo por la calidad del Calvario que les estoy mostrando, suponemos que se trata de este cuadro tan importante. Eso es el monasterio de las Islas, un monasterio que en Toledo, si conocen Toledo, está cerca de la Academia de Infantería, un monasterio que era jerónimo, que se destruyó en la segunda mitad del siglo XX
y que conservaba esta crucifixión de Luis Tristán junto a la Última Cena y junto a un nacimiento. Ahora voy a ponerles las imágenes de los cuadros que yo sospecho que pueden ser. Recientemente hemos visto en la exposición Copiado por el Sol de Talbot Tipos de Sterling, aquí en el Museo del Prado, una Última Cena que perteneció al duque de Híjar y que sale en una colección británica y que se pensaba que era la cena que estuvo en el monasterio de las Islas, en Toledo. De ahí, si se fijan en el asterisco, de ahí es donde sacan ese autorretrato de Tristán con el que empezó la conferencia, que era la forma de trabajar que tenía Sterling. Es muy importante, sobre todo, no se sabe la ubicación de esta pieza, pero sí que conocemos a través de ese modelo cómo sería esa hipotética Última Cena que se conservaba en el monasterio de las Islas. Un Cristo que, al igual que pasa en la órbita valenciana, bendice y es justo en el momento de la Eucaristía. Tenemos otros ejemplos de cena importantes que sí nos van a hacer una idea de cómo pudo ser esta famosa cena a la que se refiere el documento en el que el Tristán se compromete a realizar la crucifixión que estamos explicando con la cena y con el nacimiento. Esto es una visita muy bonita, que es la Capilla de las Reliquias, en Cuerva, Toledo. Es muy importante ir a ver las obras de arte a los lugares originales para saber muy bien lo que es el contexto de las obras de arte. Es decir, esto está pintado para esta capilla, que es la Capilla de las Reliquias. Y por eso es tan importante hacerse una idea de ese efecto barroco y de ese efecto que tienen las obras de arte, que luego en los museos sí que es cierto que pierden un poco ese efecto para la que fueron pintadas. Aquí tenemos una Última Cena que recuerda mucho a la anterior, la del duque de Híjar. Recordemos con esa figura que se recuesta, ese discípulo de Jesús que se recuesta. Y donde vamos a ver esas fórmulas que conoce Tristán, tanto del Greco como de otros pintores. Recordemos también, gracias a las anotaciones de Vasari, que Tristán pasa por el monasterio del Escorial y ahí ve esa Última Cena de Tiziano. Entonces, todo este tipo de visitas son influencias que puede tener el pintor Tristán y sobre todo dentro de esa cultura permeable que había en la época de pintores a través de las diferentes estampas, diferentes grabados. No conservamos la Cena de las Islas, pero sí nos podemos hacer una idea de cómo es la Cena de las Islas a través de estas magníficas composiciones. Y luego, como les he dicho antes, les he traído pues, un ejemplo de esos magníficos bodegones que hay en los cuadros de Tristán. Aquí, por ejemplo, se ven muy bien esos elementos tan bonitos de la pintura toledana como es el cardo. Un cardo que luego va a tener sus referentes y sus imitaciones en pintores como Sánchez Cotán, Felipe Ramírez con un bodegón que conserva el Museo del Prado, pintado en 1628, o Alejandro del Arte, un cuadro que conserva el Museo de Bellas Artes de Granada. Es decir, vamos a ver la importancia de la relación de la relación de piezas, sobre todo para entender la pintura de Tristán. Y luego esta es la Última Cena que recientemente adquirió el Prado, de menores dimensiones, y que es muy parecida a las anteriores y sobre todo que demuestra pues, que era un tema que conocía Tristán, el de la Última Cena, seguramente pintada para un refectorio, como actualmente si van a visitar monasterios, en los refectorios suele haber estas representaciones tan bonitas de la Última Cena. Y luego lo que quiero que se fijen es en ese tipo de canon alargado de las figuras. Esas figuras que se retuercen, por ejemplo, esta figura con el manto amarillo, que se retuerce y que nos mira con esa bolsa con los denarios al lado del cardo. Es decir, que es esa mezcla que les vengo contando, tanto de un Greco y que es muy parecido al Greco, si se fijan ustedes. Es decir, ese canon alargado se nota muy bien que es un maestro, pero a su vez ya hay ese juego de luces naturalistas propias de su estudio en Italia, de ese caravallismo y sobre todo de esas influencias. Luego también alude en el documento del Monasterio de las Islas, se alude a un nacimiento en dicho documento que puede ser el que se conserva en la iglesia de San Pascual, en Madrid, justo aquí en las Clarisas, en Recoletos. Yo sinceramente creo que sí que puede ser, porque si se fijan en la Virgen que tenemos del cuadro del Calvario,
es muy parecida en composición a la Virgen que tenemos en el nacimiento. Incluso el niño, el recién nacido, tiene ese canon alargado, que va a ser propio de esta época de un Tristán que tiene esa influencia italiana, pero que también tiene esa influencia de su maestro. A su vez es una composición que parece sacada de un nocturno, es decir, una composición oscura, pero Tristán a través de la luz ilumina las figuras y sobre todo ilumina lo que le interesa, el motivo central, que es el niño Jesús recién nacido. Pero bueno, a mí lo que me interesa es que se fijen en esa conexión entre la Virgen del Nacimiento y la Virgen del Calvario. Son prácticamente muy parecidas, con ese mismo gesto de manos, esas mismas túnicas y esta misma representación. La procedencia primera, como bien sabemos, es el monasterio de las Islas, pero después va a pertenecer a la colección Lafora, la colección de un importante anticuario. Lafora, agradezco mucho a sus familiares que me han cedido esta foto de cuando pertenecía el bien a la colección Lafora, un cuadro que ha sido muy conocido, que ha ido a muchas exposiciones, aragonés, sin embargo, dice que pudo pertenecer a un canónigo de Toledo, hacia 1925, que es cuando lo dice, pero suponemos que es un dato erróneo, porque este cuadro estaba en la colección de Lafora desde principios del siglo XX, hasta que pasó posteriormente a la colección de Arango, a finales de los 80, de 1980, más o menos. Entonces, bueno, les he traído en los diferentes catálogos de exposiciones, como por ejemplo la famosa exposición que se hizo de Constantino, donde ya figura esta obra, una obra que es cabeza de serie, es una obra que influye mucho en las demás representaciones de los crucificados de Luis Tristán, sobre todo porque es una obra magnífica, ven esa calidad, tanto en los paños como en las expresiones desgarradoras y conmovedoras, y sobre todo en esas luces, esa luz que ilumina el cuerpo de Cristo, que va a ser tan importante. Aquí tenemos la obra, otra vez. Eso fue una foto que me proporcionaron desde la familia Arango. Aquí se ve muy bien lo que les explico, esa cruz arbórea con esos planos más desgastados donde apoyan las manos y los pies, que eso va a ser muy típico de Tristán y también del Greco en sus crucifixiones, como luego veremos. La cartela en 3 idiomas, Jesucristo, Rey de los Nazarenos, Rey de los Judíos, Jesucristo Nazareno, Rey de los Judíos, y especialmente se va a ver muy bien esos tonos oscuros, esos tonos tan impresionantes, que es por lo que es tan buena pintura, sobre todo porque crea esos colores tan exclusivos de lo que es Tristán y que aprende con su maestro el Greco. La Fuente Ferrari nos habló de esta pintura y la puso en relación con Ribalta, uno de los maestros también del naturalismo, que tiene mucha obra en Valencia, de donde era originario, y se ve muy bien, más o menos, otras representaciones en otras ciudades de la península, como puede ser el Reino de Valencia, y donde se ve muy bien cómo los modelos son muy parecidos. Aquí vemos también la Virgen, San Juan, con diferentes expresiones, pero sí que es cierto que es justo en este momento donde se inserta el naturalismo en el estilo pictórico, donde se puede ubicar esta obra y esa conexión entre Ribalta y Tristán. También se conserva de Tristán una representación, seguramente de su taller, en la Academia San Fernando, del mismo tema, como están viendo. Sin embargo, la obra de Tristán de la Academia San Fernando sí que es cierto que va a ser como mucho más acartonada, como bien se ve en esta foto en blanco y negro. Lo siento, no voy a conseguir otra mejor, porque está situado en la escalera, cuando se sube a la Academia San Fernando en la escalera, y es muy difícil hacer la fotografía, pero sí que es cierto que vamos a ver cómo siguen el mismo patrón de la cabeza de serie. Es decir, esto recuerda mucho a cómo trabajaba el Greco. El Greco hacía un modelo y a partir de ese modelo, pues sus ayudantes y sus discípulos creaban otros cuadros muy parecidos, sobre todo pues para la clientela toledana, que era quien demandaba este tipo de representaciones sagradas. Por tanto, aquí se ve muy bien esta idea que les he comentado antes, con ese Cristo que prácticamente son iguales, con esa cabeza caída, que nos anuncia que el Cristo ya está muerto, y sobre todo con esa figura de San Juan, que sí que es cierto que lo notamos como mucho más acartonado que con la composición original, que sea la nuestra, la que estamos explicando. Aquí tenemos un calvario
que también tiene mucha influencia de la obra que estamos tratando, que es un calvario que está también en Toledo, en la ermita de la Virgen de la Cabeza, que también es difícil de ver y que sí que recuerda mucho a la obra del Calvario nuestro, sobre todo porque la composición es una copia. Si comparamos justo la parte central de la ermita de la Virgen de la Cabeza con nuestra obra, realmente es una transposición de modelos la que se hace. Es muy interesante esta obra, también porque va a recordar mucho esta pintura de Orrente, esta pintura naturalista con esos toques crepusculares en el paisaje a lo veneciano y, sobre todo, la inserción de los dos ladrones, Gestas y Dimas, el ladrón bueno y el ladrón malo. Y sobre todo destaca ese manierismo que se ve en esta pintura que recuerda mucho al Greco, es decir, ese canon alargado se ve muy bien, ese canon tanto de la Virgen como de San Juan, que llega casi a la herida de Cristo, es decir, no puede ser que las figuras sean tan altas, es decir, esto o bien se pintaba con este canon en la época o era porque las pinturas estaban situadas en lo alto, pinturas hechas para conventos, hospitales, sacristías de iglesias y se veían con una perspectiva baja, es decir, de soto in su. Por eso nuestro Cristo tiene la cabeza quizá demasiado grande para lo que es la composición, igual que el travesaño. El travesaño está situado en la parte superior del cuadro. Eso nos indica que pudo ser una pieza de altar situado en lo alto y por eso es tan importante ir a los sitios a ver la pintura, ir a ver para enfrentarse al contexto original de las piezas y de los lugares donde se pintaron los cuadros. También recuerda mucho a Yepes. Esa ascensión de Yepes, les pongo el retablo y les pongo al lado la imagen de la ascensión, donde vemos ese Cristo en plena ascensión con los brazos abiertos como si estuviera en la cruz. Quédense con la imagen de nuestro Calvario. Y a los lados tenemos lo mismo, esa figura de San Juan con túnica verde y manto rojo. Recordemos cómo San Juan es el más joven de los apóstoles y siempre se le va a representar comúnmente con pelo largo e imberbe. Eso va a ser muy importante para reconocer a San Juan en las composiciones religiosas. Y luego tenemos la Virgen, una Virgen que el modelo es muy parecido, con los brazos orando, con esa mirada conmovedora, desgarradora, que es una mirada muy realista, que por eso es tan importante esa pintura de Tristán. Si el Greco era poco realista, era más divino, más fantástico, pues Tristán ya va a dar un paso más adelante para transformar ese naturalismo, que es el estilo que Sandoval y Rojas decidió que se impusiera en la Toledo barroca del primer tercio del siglo XVII. Si lo comparamos, la comparación es muy fácil. Es muy parecida, si se fijan. El San Juan, que parece el mismo modelo tomado de perfil, y la Virgen con esa mirada elevada hacia el Cristo muerto. Pero también tiene una lectura eucarística, este Calvario nuestro, que es sobre todo por esa sangre que derrama el Cristo a través de sus heridas. Esas heridas que le provocan las lanzadas de Longinos y, por supuesto, los clavos, de donde emana sangre, de donde brota sangre, como esa lectura eucarística, una sangre redentora que lava los pecados de la humanidad. Esto era común en Italia y eso se empezaba a hacer en Italia a través de Bernini y sus colaboradores, y no de forma tan exagerada, lo hace Tristán, pero sí que es cierto que tiene esa lectura eucarística. Si se fijan en esa herida, y en Bernini, lo de Bernini ya es exagerado, sobre todo ese Christus sanguis, como se conoce en las representaciones barrocas del siglo XVII, pero siempre con esta labor redentora. Luego también me gusta la idea de relacionar nuestra pieza con los pasionarios de Felipe II que se conservan en el Escorial, en el Scriptorium del Escorial. Sobre todo porque en ellos trabaja un pintor de Toledo, Hernando de Ávila, que fue pintor de la Catedral de Toledo, sustituyendo a Luis de Comontes. Y si nos fijamos en la representación que hacen estos pasionarios de Felipe II tan interesantes, recuerda mucho, sobre todo por esa inserción de ese paisaje crepuscular, ese paisaje oscuro, con la obra que estamos analizando. Y luego especialmente por ese San Juan, un San Juan
como ya les he dicho, con ese pelo largo, imberbe, pero con ese paso que da con su pierna izquierda. Es decir, no sé si tendrá mucha relación. Yo considero que sí que puede tener relación, porque Hernando de Ávila trabaja en Toledo, luego se instala en Madrid, y Tristán sabemos que va al Escorial, y este tipo de representaciones pues, van a ser muy conocidas por los pintores, sobre todo en los beatos iluminados, y en ese tipo de pasionarios que son muy importantes y son una maravilla. Si van al Escorial, no dejen de verlos y de relacionarlos con la pintura que se hace en el momento. También ese Cristo recuerda mucho, sobre todo son como figuras serpenteantes. Es ya Hernando de Ávila de la segunda mitad del siglo XVI. Es un momento en el que ya se está superando el Renacimiento y se da como cierto movimiento a este tipo de Cristos, y luego vamos a ver cómo el gesto conmovido, compulgido de la Virgen va a ser muy similar. Luego también tenemos otros ejemplos de Tristán en la antigua colección de la casa del Marqués de Torres, donde ya vemos como Tristán hace un crucificado, pero ya con la cabeza alzada, ya no es ese Cristo muerto que acaba de morir, y con una figura que inserta en el paisaje. Una figura que en este caso es San Francisco, como bien reconoceréis, pero con un gesto muy similar al de la Virgen. Ese gesto de apretarse las manos de manera conmovedora y patética, que va a ser un gesto muy repetido por Tristán y por su taller, como ahora vamos a ver. Y bueno, ese va a ser el Cristo que más triunfa en la Toledo barroca, un Cristo muy afín a las directrices del Concilio de Trento, un Cristo que ha vencido a la muerte, porque Tristán, como ya hemos dicho, tiene dos Cristos. El Cristo muerto, que es de las que hay pocas representaciones, y luego el Cristo con la cabeza alzada, que va a ser el que más triunfe en la Toledo barroca. Aquí tengo una leyenda para contarles de Luis Tristán, que como pintor toledano tuvo sus escaramuzas y sus andanzas por esos callejones de la bonita ciudad que es Toledo. Les cuento una leyenda que recoge Moraleda y Esteban en 1915, que dio lugar a una cofradía, que es la Cofradía de Cristo de la Buena Muerte, de Tristán. Para ubicarnos, esto es un callejón que es la travesía de Barrio Rey, que se encuentra cerca de Zocodover y seguramente allá han pasado muchas veces. Entonces, al fondo ven una cruz. Entonces, por tradición se cuenta que, habiendo llegado a la mencionada calleja, dos apasionados amantes dirimieron a tajo limpio cuál de los dos había de lograr los favores de una hermosa hija de la negra, la hostelera. El vencido, al exhalar un suspiro, pronunció algunas palabras entrecortadas por el dolor. Palabras que, oídas desde raquítica ventana por el alarmado vecino, se hicieron públicas al siguiente día. «Dadme buena muerte, Dios mío», dijo el herido enamorado. No bien transcurrido un mes de acaecer este suceso, el dueño del edificio a cuya puerta aquel tuviera lugar, de acuerdo con el propietario de la casa de la antigua hostelería de la Negra, hicieron denominar a la imagen del crucifijo de la Buena Muerte, crucifijo que pintó sobre la cruz de madera el allí herido, de nombre Luis, por lo que se colige que fue Tristán, llevado por la ronda de corchetes a la hostería, en que fue asistido y curado. Por tanto, vemos como en esa cruz supuestamente hubo una pintura de Tristán que representaba el crucificado, el Cristo de la Buena Muerte, porque justo en el momento que tuvo Tristán la riña por una mujer justo en este callejón, pensaba que iba a morir y exhaló en sus últimas palabras, según cuenta la leyenda, que Cristo dame una buena muerte. Por tanto, esto sirvió a que se creara una cofradía, la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte, que procesiona cada Semana Santa en Toledo y que tiene su ubicación en la iglesia de San Juan de los Reyes, en Toledo. Por eso es tan importante este tipo de leyendas, de antropología, para estudiar la figura de pintores, que a veces nos dan informaciones tan sorprendentes y novedosas como esta. Por supuesto, su maestro. O sea, Tristán en su obra va a tener siempre muy presente su maestro. En la sala del Museo del Prado está colocado intencionadamente muy bien las dos representaciones, ahora luego suban a verla, porque merece mucho la pena, de cómo trabaja el maestro al Greco y cómo trabaja Tristán. Es lo que les he venido contando a lo largo de esta conferencia. Pero si nos fijamos, es muy parecido tanto la figura de San Juan como la figura de la Virgen.
bueno, vemos como la pintura de Greco mucho más fantástica, con esos escorzos. La pintura de Tristán mucho más realista, mucho más naturalista. Lo que les he comentado antes, Guglielmo de la Porta, un escultor muy importante que está en Roma justo en el momento que va Tristán en 1606 y 1612. Vemos cómo ese paño, el paño de pureza, se levanta un poco y solo se deja sostenido por la soga. A su vez, hace que la pierna derecha se vea más y que predomine sobre la izquierda. Esto va a ser muy importante, esto va a influir mucho en el Greco y en otros pintores, y sobre todo va a ser muy importante pues, ese gusto por la escultura, ya que la obra de Tristán es una obra de tonos terrosos y muy escultórica. Realmente la obra de Tristán es una obra que si fuese en escultura podría estar en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, porque parece un paso de Semana Santa realmente. Si se fijan ustedes, tiene ese carácter escultórico que le da Tristán a sus obras, y todo esto se ve muy bien por esas esculturas barrocas que se hacen en el momento. Fíjense en las anatomías y sobre todo en cómo el paño de pureza nos deja ver la pierna derecha levantada. Eso va a ser muy típico de las obras de Tristán, como ahora vamos a ver. También en sus obras de santos penitentes, como ese San Jerónimo que se conserva en Talavera de la Reina, vemos cómo se representa al santo en el paisaje rocoso, pero también con como ese paño nos deja entrever su pierna derecha, que va a ser como una de las características más importantes de Tristán. Por supuesto, la obra de Tristán, el Cristo, se basa en el crucificado de Miguel Ángel, que pintó para Vittoria Colonna, pero yo con esa terribilidad caravallesca. Es como lo interpreta Tristán con ese modo. Esa figura serpenteante, si se fijan en los brazos, en las piernas, hay como una especie de conexión y de relación con la pierna derecha que tiene Tristán. Con el dibujo de Miguel Ángel es un dibujo que va a influir en muchas representaciones de los crucificados. Y luego ese gesto conmovedor e incluso patético de dolor de la Virgen que ve morir a su hijo, que se ve en otros santos de Tristán, como esa Santa Mónica que conserva el Museo del Prado, donde se ve un extraordinario verismo, sobre todo en esas arrugas de la Santa, o en la Magdalena de la colección Apelios de Chile. Si se fijan, es el mismo gesto el que nos está repitiendo Tristán en sus modelos. O el San Francisco, que se encuentra en el Palacio Arzobispal, o en los diferentes San Franciscos, o en yo creo que es San Pedro de Alcántara, que hace poco me encontré en Toledo, en el convento de San José. Es decir, son pinturas muy cercanas a Tristán, a esos seguidores que siguen al maestro, y que se ve muy bien que claramente imitan esos modelos que se van difundiendo a través de una pintura no tan conocida como es la de los discípulos, como Blas Muñoz y este pintor anónimo que está muy cercano a Blas Muñoz. San Juan, tenemos sus paralelismos en otras pinturas, como por ejemplo las del retablo del convento de Jerónimos de la Reina. Si se fijan, este cuadro que está en Bucarest, en Rumanía, es prácticamente lo mismo. Es decir, este fue el retablo que salió en el siglo XIX, que lo adquirió el barón Taylor y que luego se vendió en la Galería Española de Luis Felipe en el Museo Louvre y que se conserva por diferentes partes del mundo, como Escocia o como Rumanía. Si se fijan, son prácticamente muy parecidas esas representaciones de ese santo que adelanta su pierna izquierda con esa túnica verde, ese manto rojo y esas expresiones tan desgarradoras. Fíjense en la Pentecostés de Tristán, que es magnífica. Y luego también Toledo, o sea, la representación de Toledo va a ser muy importante, como configuras a Toledo como una Jerusalén celestial donde va a tener el lugar del Calvario. Es decir, ese monte Gólgota lo ubica en Toledo, como lo vemos, con ese lienzo de murallas que bien reconocéis, tanto las murallas como la puerta de la bisagra. Aquí tenemos ese crucificado del convento de San José, que hace poco se pudo ver en las Edades del Hombre, que se celebró en Arévalo, porque son cuadros de clausura muy difíciles de ver, donde también vemos una ciudad que por el lienzo de murallas podría ser Toledo. Vemos esas representaciones muy similares, incluso en el crucificado del convento de San José hay pequeñas figuras a caballo que recuerdan esa obra del Greco, esa plástica del Greco. Pero luego también es muy importante cómo Tristán representa a Toledo en otras pinturas, como en esta Magdalena de Santa Olalla. Si se fijan ustedes,
Aquí tenemos otra vez Toledo. Esas murallas, esa puerta de la bisagra, ese río que suponemos que es el Tajo, y luego esas torres que se divisan en el paisaje urbano de la ciudad. Es decir, es muy importante esa inserción de ese elemento urbanístico en la ciudad, como es Toledo, y sobre todo en la pintura de Tristán. Fíjense qué maravilla, sobre todo los detalles de la Inmaculada, tal y como comentan las Sagradas Escrituras y como recomienda Pacheco de cómo se han de pintar las Inmaculadas. Y luego también en el crucificado del Museo del Greco les traigo esta radiografía aposta para que vean cómo Tristán, pues sí que hay un pequeño esbozo de una ciudad en la parte inferior. No sé si llegan a apreciarlo, pero sí que se ven como un lienzo de muralla, diferentes torres, que si no es que seguramente sea Toledo o una Jerusalén celestial, que conforman esas producciones pictóricas tan importantes. La cartela va a ser muy importante, como ya dijimos, escrita en 3 lenguas, tanto hebreo como griego y latín, y sobre todo que nos indica cuál era la causa, por qué estaba ahí para morir, porque era Jesús, rey de los judíos, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Eso va a ser común en muchas representaciones de Tristán, como ahora vamos a ir viendo. Siempre la cartela y con soluciones compositivas muy similares. Aquí tenemos un Cristo que sigue el modelo de Cristo muerto con ese cuerpo abandonado, que es el Cristo de Caracas, que estaba antes en Monzoncillo y luego pertenecía a la colección de Gómez Moreno y se vendió al Museo de Bellas Artes de Venezuela en 1971, donde se ve muy bien esa influencia de nuestro Calvario, sobre todo con esa representación de la ciudad tan importante, pero sobre todo fíjense en esos cielos tan terribles, tan dramáticos. Aquí se ve muy bien el sol, la luna ya no se ve tanto, cubierta por las nubes. Como bien les dije antes, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Por supuesto, su maestro, el Greco. Aquí tenemos ese Greco con esas figuras más serpenteantes, más manieristas, y con esa representación, en el caso de ciudades como pueden ser Toledo, que prefigura con esa Jerusalén. El cuadro que tiene Marco es el cuadro que pertenece a la colección Banco Santander y representa detrás del travesaño la Catedral de Toledo. Es decir, vamos a ver cómo Toledo se prefigura como una Jerusalén celestial y cómo los pintores van a utilizar este modelo de ciudad. Para ir acabando, vamos a ir viendo cómo triunfa esta representación de los Cristos, especialmente el Cristo que ya les he comentado, el Cristo con la cabeza alzada y con los brazos abiertos y con esos chorros de sangre que van brotando de sus extremidades y de sus heridas. Aquí tenemos el del Museo del Greco y el del Museo de Guadalajara, que prácticamente son muy similares con las cartelas en los 3 idiomas, hebreo, griego, latín, con esos paisajes crepusculares y sobre todo con esos atisbos de ciudades en los que Luis Tristán ubica el lecho del Calvario donde se produjo. El Cristo de Santo Tomé, si van a ver el Conde de Orgaz, miren hacia atrás, sé que es difícil, pero miren hacia atrás a ver este Cristo, este crucificado de Luis Tristán, o el crucificado que se conserva en el Museo de Santa Cruz, también con una ciudad que eso sí que no parece Toledo, sí que parece más una Jerusalén celestial. O el taller de Tristán, la devoción privada en Toledo va a ser muy importante, entonces ese tipo de Cristo de representación lo vamos a encontrar en muchas iglesias de Toledo, en los inventarios de las familias nobles que tenían representaciones del crucificado de Tristán y sobre todo son este tipo de representaciones con la cabeza alzada y con ese paisaje crepuscular las que más van a triunfar en Toledo. Por tanto, esto va a ser la obra de Luis Tristán, un Luis Tristán que muere en Toledo el 7 de diciembre de 1624. Muchas gracias.